Entre historias y datos, un espacio donde el conocimiento nos conecta. Aquí no entrevistamos perfiles, descubrimos formas de pensar. ¿Qué ocurre cuando una persona decide cuestionar las reglas con las que la mayoría entiende el trabajo, el dinero, el éxito y el futuro? Hoy nos acompaña una mente que ha convertido el emprendimiento, el desarrollo humano y la educación financiera en herramientas para ayudar a otros a construir riqueza, abundancia e impacto. León Raymond Kedilat del BUI es ingeniero en audio, hipnoterapeuta y emprendedor mexicano enfocado en auxiliar y capacitar a otros para crear riqueza y abundancia a través de aumentar su sueldo y desarrollar las habilidades necesarias para hacer crecer su patrimonio. Es fundador de la empresa Hypergnosis y autor del sistema Salomón. Actualmente reside en Mérida, Yucatán. A lo largo de su trayectoria, ha explorado la relación entre trabajo, vida e impacto, impulsando procesos de aprendizaje orientados a que las personas generen mejores oportunidades para sí mismas y para quienes las rodean. Apasionado por comprender la vida a profundidad, León reflexiona constantemente sobre el propósito de las empresas, el impacto de la modernización en la experiencia humana, los desafíos que plantea la inteligencia artificial y el papel que cada persona desempeña en la construcción del futuro. León, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Algo que me pareció muy interesante es que además de ser emprendedor, has dedicado gran parte de tu trabajo a ayudar a otras personas para generar riqueza y abundancia, no solamente desde la parte económica, sino también desde la manera en que piensan, toman decisiones y construyen su futuro. Y ahí quiero iniciar esta conversación. ¿En qué momento comenzaste a preguntarte cuál es el verdadero propósito de una empresa más allá de generar utilidades? Muy buena pregunta. Me la he hecho muchas veces y me gustaría iniciar con cuál fue el contexto que despertó mi curiosidad al respecto. Yo nací en un entorno familiar en el cual el trabajo era expresado constantemente como un camino de dignificación, de expansión de tus capacidades y de tu percepción de la vida y una conexión íntima con lo que es la comunidad, la vida más allá de tu casa. Lo pude ver en más de una generación, desde mis abuelos siendo profesionistas distinguidos, siempre llevándose con esa filosofía de que el mayor potencial de un ser humano se encuentra a través de impactar a la vida de otros con valor. Pude ver cómo esa cultura pasó a mi papá y cómo mi papá y mi mamá buscaron constantemente dejar claro que esa sería la base con la que querían que mi hermano y yo generáramos una relación con el trabajo, con el dinero, con la comunidad, con la sociedad como tal. Entonces, teniendo esta base y siendo un niño muy curioso desde muy pequeño, a mí me encanta la historia. Estudiar historia ha sido de mis mayores diversiones de toda la vida. El primer libro que me regaló mi abuelita fue un libro con estas imágenes que cuando abres el libro se hacen 3D del Imperio Romano. Era mi fascinación ese libro, creo que lo sigue siendo, o sea, lo sigo teniendo aquí en mi casa. A partir de entonces he buscado comprender más a fondo de dónde surge la sociedad, cómo es que llegamos a estos niveles de complejidad, por qué pueden existir cosas tan bellas y tan buenas como también tanto potencial de destrucción y tragedias. Y en esa búsqueda, una vez que ya terminé la universidad y me independicé, estaba leyendo simultáneamente dos libros muy importantes. Estaba leyendo The E-Myth o El mito del emprendedor de Michael Gerber y al mismo tiempo estaba leyendo Sapiens de ese Yuval Noah Harari. Básicamente es un libro de negocios y un libro sobre la historia de la humanidad vista desde la perspectiva de
cómo todas las generaciones anteriores han generado o ha sido el catalista que nos ha llevado hasta el presente. Cuando estaba leyendo estos dos libros, el libro de Michael Gerber expresaba el arte de hacer negocios como la disciplina en la cual una persona sistematiza. Sistematizar lo diría o lo explicaría yo como transformar una meta abstracta en procesos, en pasos medibles que fácilmente se pueden enseñar. Entonces es la creación de procesos para generar una unidad de trabajo que aporte valor lo suficiente como para poder mantenerse y generar más. Esa es la unidad básica de lo que habla Michael Gerber. ¿Y cuál fue la conexión que encontré con lo que estaba hablando Yuval Noah Harari en este libro que habla de cómo inició la humanidad, realmente cuál es el concepto de la cultura, por cómo hemos pasado a través de miles de concepciones de lo que es lo correcto y lo incorrecto, qué es la comunidad, qué es el desarrollo? Y lo que encontré fue algo que me voló la mente. El modelo de la franquicia, como lo expresaba Michael Gerber, es la capacidad de brindar el conocimiento empaquetado de una manera en la que se pueda reproducir de manera viral. La pregunta es, ok, está bien, que lo puedas empaquetar y lo puedas enseñar de una manera masiva, puedo ver cómo puede generar un gran impacto, pero ¿cómo haces que la gente quiera aprender? Por mucho tiempo en mi vida he invertido parte de mi vida en buscar enseñar lo que yo he aprendido. Entonces sé que es difícil. Teniendo eso en cuenta, ahí fue cuando choqué con esta gran revelación. Y es porque el modelo franquiciatario, este conocimiento empaquetado, es un modelo de superproductividad. Las franquicias no funcionan porque te den las herramientas para encontrar a las mejores personas del mercado. No, no, no. Te da las herramientas para que puedas agarrar a cualquier persona de cualquier contexto con sus limitaciones, básicamente que puedas agarrar a cualquier persona de la calle y en un periodo muy corto de tiempo le enseñes a participar en un sistema que crea exponencialmente valor y sobre todo exponencial en relación a lo que podía generar antes. Y ahí fue cuando me di cuenta que el modelo franquiciatario, esa manera de empaquetar información, es de donde nace la civilización humana. Y te voy a dar el ejemplo con el que finalmente lo entendí. Los mayas, en lo que sería el territorio del sureste de México, científicos actualmente consideran la geografía uno de los territorios más hostiles del planeta. No hay cuerpos de agua que permitan la transportación. En otras palabras, no hay ríos. No hay ríos navegables, no hay ni siquiera ríos superficiales, que desde el punto de vista europeo era la manera en la que ellos generaban su capacidad de interconectarse, eran las carreteras, los ríos eran las carreteras. Entonces tienes una tierra que no tiene carreteras, el suelo es increíblemente hostil para cosechar, no hay fauna de gran tamaño que se pueda utilizar como bestias de carga, los recursos son muy limitados. ¿Cómo es que los mayas en un espacio que objetivamente podría llamarse hostil para la vida, pudieron generar una civilización que se extendió desde Sudamérica hasta lo que sería colindar con el imperio de los aztecas o con todos los imperios centrales del Valle de México? ¿Cómo generaron un sistema de organización y sistemas de trabajo que les permitieron expandirse y poder mantener poblaciones de miles y miles de personas? Fue a través de que, como explicó en su libro Yuval Noah Harari, el conocimiento en la raza humana se va generando en pequeños pueblos. En esos pequeños pueblos, las personas en comunidades comienzan a generar estos espacios de genialidad, de básicamente traer a la luz algo que no existía. Y en esa búsqueda
de más razón, de comunicación, de expansión, estas piezas de información clave se van juntando hasta que finalmente en un poblado, cuando toda la información correcta está junta, hay una explosión de capacidad humana. El ejemplo concreto sería, ¿qué fue lo que requirieron los mayas? Los mayas requirieron el conocimiento para generar una cepa del maíz que pudiera producir mucho con pocos recursos, con poca agua, que pudiera mantenerse incluso si no se tenía esa abundancia de materiales, de agua, de tierra, incluso. No nada más eso, fue una especie en combinación con un método para tratar la tierra. Pero luego, ¿qué haces? ¿Qué haces con el maíz una vez que lo tienes? Un método también de cómo transformar el simple grano en un material que puedes guardar y que aguanta meses sin echarse a perder, que aumenta tu capacidad de poder sobrevivir, porque ya no se echa a perder, aguanta mucho más tiempo. Pero luego en el momento en el que lo tienes que guardar, ¿cómo te aseguras que sí sobreviva? Ya sabes que tiene el potencial, pero ¿cómo te aseguras que no le vaya a pasar nada? Luego llega el conocimiento de la arquitectura para generar los edificios, los sistemas de aislación, los sistemas sociales de organización. En el momento en el que se junta todo eso y se crea, se empaqueta de una manera en la que puedes agarrar a cualquier pueblo, a cualquier persona y lo puedes transformar en una pieza de este sistema que genera valor en una escala que ninguna otra cosa, ninguna otra organización social puede igualar. Lo que tienes es un grupo de personas que ante toda su comunidad se vuelven dioses de la naturaleza. Por eso todos los mitos creadores tienen a estos grupos sociales míticos que lo que llevan es conocimiento, desde los griegos hasta los aztecas, hasta los mayas, desde la náhuatl hasta Egipto, hasta China. Se repite el mismo ciclo. Es cuando se conjunta la información y el conocimiento de múltiples pueblos en un solo sistema para crear valor, para crear resistencia ante la adversidad de la naturaleza y para generar un sistema de comunicación y de resolución de problemas que permita a las personas colaborar sin requerir violencia. Entonces, ese fue el momento en el cual finalmente tuve todas las piezas del rompecabezas para comprender de dónde surge el fenómeno de la civilización, como este paquete de información que le permite a poquitas personas, sin requerir gran talento, crear una nueva realidad. Entonces, esa sería mi respuesta para esa primera pregunta. Bellísimo. Excelente, tu conocimiento nació comenzando con la curiosidad a través del libro del Imperio Romano, pero también todas las vivencias que tenían en tu familia y tú te fuiste haciendo cada vez más preguntas hasta que encontraste ese concepto de conocimiento empaquetado, que es un conocimiento integral basado en la unión de conocimientos de pequeñas comunidades, pero que tienen un fin común para lograr algo. Me parece muy interesante ese concepto de conocimiento empaquetado. También debemos considerar que hay muchas personas que separan el trabajo y la vida personal. Desde tu experiencia, ¿por qué consideras que ambas dimensiones están profundamente conectadas? Otra excelente pregunta. Y la respuesta remonta al momento en el que inició siquiera el concepto de lo que es el trabajo. En un cierto momento de la humanidad, lo que no había era una separación entre trabajo y vida. Lo que se llamaba trabajo, ese esfuerzo para juntar recursos y sobrevivir el día a día y construir y crecer, lo llamaban un modo de vida, the way of life. Los nómadas de diferentes regiones educaban con historias a sus infantes para que aprendieran a sobrevivir de la manera más óptima en su contexto, en el acceso a los recursos, a las cualidades de su geografía.
al contexto social del que estaban rodeados. Entonces la pregunta realmente se transforma es ¿en qué momento la vida y el trabajo se volvieron algo diferente? Porque por muchos años de lo que trabajabas era de lo que vivías. Antes de que hubiera nombres, te nombraban por tu profesión o por el orden en el que naciste. Hay ciertas variaciones de eso a través de los grupos que han existido en la Tierra. Pero sí, el ser humano vino de un contexto nómada. Ya tenemos evidencia de que por mucho tiempo hubo grupos nómadas que voluntariamente rechazaron pasar a la agricultura, porque podían comprender cómo la agricultura transformaba la manera de generar trabajo y un modelo de vida tanto laborioso como rígido, en cuestión de que podías generar mucho más alimento, pero comenzabas a tener mucha rigidez en tu capacidad de moverte, en tu capacidad de hacer otras cosas, de dedicarte a diferentes aspectos de la vida. Pero ¿qué es lo que sucede? En general lo que teníamos era una manera de vivir. Los poblados agrícolas eran gente que tenía que dedicar toda su energía y toda su vida a ser agricultores. Los nómadas dedicaban toda su vida, toda su energía, todo su conocimiento a esa manera de vida. Entonces, realmente el fenómeno de separación en el cual trabajo y vida dejó de ser esta manera en la que tu familia sobrevive y luego que tú tienes que heredar para mantener esa tradición a través de múltiples generaciones, es en la modernidad. Con cada vez más acceso a información y a tránsito, conforme fue evolucionando la manera en la que nos relacionamos como naciones, con toda la colonización que generó el primer sistema globalizado, con la llegada del Internet ya en estas últimas épocas, lo que hemos hecho es ir borrando poco a poco la distancia que hay entre pueblos de un lado del mundo y el resto. Y la especialización que se dio en las ciudades le dio la oportunidad a las personas de saltar de una vida de agricultor, de una vida de nómada, de una vida ligada a un solo trabajo, a que pudieran estar en un entorno en el que básicamente vas saltando dependiendo de las oportunidades que se brindan. Ya no estábamos en esta época contemporánea restringidos a un solo tipo de manera de vivir. ¿Y cuáles son las complicaciones que esto también trae? Creo que todos hemos tenido la experiencia de llegar a una empresa en la que dicen, no, sí, tenemos cultura de que todos somos familia. Y ya tienes así la persona que ya hasta te gira los ojos porque no les cree nada. Es porque no creo que muchas personas sepan articular que lo que actualmente tenemos como este concepto mundano de la empresa, del negocio, realmente es la estandarización de lo que antes solía ser fundar una manera de vivir, fundar un credo con el cual dabas pie a que múltiples generaciones después de ti siguieran este sistema para poder seguir existiendo. Creo que las empresas, los empresarios, cuando recuerdan que realmente lo que tienen en sus manos no es nada más una maquinita de dinero, sino es una estructura social que crea civilizaciones y que por lo tanto tiene el poder de tanto transformar como mejorar la civilización, la comunidad social, ese telar de conexiones en el que viven, ahí es cuando realmente ven el propósito y el potencial detrás de cualquier negocio y la motivación para realmente generar esa cultura de familia. Porque lo que estás dando es la oportunidad de que personas colaboren para poder sobrevivir, para que puedan avanzar, para que puedan crear en esta vida. Y lo más importante que le puedes dar a una persona no es lo que haces en la chamba, es el cómo. Son los valores con los que tomas decisiones, son la dirección con la que creas, con la que inviertes tus fondos.
son la realidad sobre la capacidad humana, sobre el significado del ser humano que le dejas a la gente que trabaja contigo. Yo creo que eso es lo que considero que está en el corazón de esta separación momentánea del trabajo y la vida. Entonces, una empresa más allá de tener una finalidad de dar un trabajo, es una estructura social que tiene estándares para generar una cultura de familia y se puede ver como en los pueblos de la historia, como una estandarización de una manera de vivir porque comparten el trabajo, comparten ciertos razonamientos o las labores que están realizando. Cuando hablas de impacto, ¿cómo defines una vida profesional exitosa en un mundo que suele medir el éxito únicamente en términos económicos? Definitivamente el impacto de la vida humana es algo más trascendental que un cheque al final del mes. Yo definiría la vida de un exitoso profesional de la misma manera en la que definiría el éxito en la vida de cualquier persona. Me gusta pensarlo como una escena. En esta escena se encuentra una persona mirando hacia el atardecer enfrente de sí. En su mente sabe que a través de su vida aprendió todas las habilidades que necesitaba para no depender de otros. Una vez que fue independiente, se dio cuenta de que tenía la capacidad de poder ahora ayudar a otros a generar esa misma capacidad a través de educar, a través de criar. Tiene una familia la cual puede ver que no lo necesita, pero se beneficia de su apoyo. Puede ver que alrededor de su familia hay una comunidad que le ha dado un espacio, que lo ha ayudado en los momentos duros, que lo ha visto crecer y que ahora tiene la capacidad de aportar a él, de regresar a aquello que se le dio a ese hogar, ese cuidado. Y en esa visión de vida, lo único que ve en su futuro es la capacidad de seguir dando, la capacidad de seguir creando, de seguir descubriendo y de buscar que ese mismo estilo de vida, esa misma meta se perpetúe generación tras generación. Siguiendo esta historia, ¿cuánto dinero crees que gana esta persona? No, depende más del conocimiento que está inculcando a quienes lo rodean. Sí es, realmente por la historia que conté, es la historia de una persona que se siente increíblemente exitosa en aquello que puede hacer y en aquello que puede proveer a aquellos que lo rodean. Esta historia aplica desde los momentos en los que la humanidad ni siquiera tenía el concepto del dinero hasta la actualidad. La psicología humana requiere de más trabajo para saber cómo manejar la abundancia de lo que requiere para comprender la escasez. La escasez es natural en el entorno geográfico en el que iniciamos. La naturaleza es salvaje. El único seguro de vida que te provee la naturaleza es que te vas a morir. Es la verdad. Lo que nosotros hicimos como humanidad a través de las generaciones fue crear sistemas de colaboración que volvían cada vez más fácil sobrevivir dentro de un mundo que realmente no tiene piedad. Nosotros generamos a través de nuestra colaboración, a través de estas herramientas, estas construcciones mentales, generamos un sistema en el que la piedad, la aceptación, la diversidad es posible. El éxito mayor se encuentra en el que una persona se sepa satisfecha con lo que tiene, capaz de mantenerse a sí misma, lo suficiente para mantener a otros y tener un sueño de qué es lo que quiere crear y qué es lo que quiere dejar, más allá de su propia vida. No importa realmente el dinero ni los recursos. Ese deseo, esa conjunción de la capacidad de ser independiente, la capacidad de impactar a otros y la capacidad de crear con un sueño, te eleva sin ningún límite. Eso es lo que yo definiría como el éxito de un profesionista.
Lo que comentas definitivamente se puede aplicar en cualquier área de conocimiento o en cualquier profesión, porque se trata de buscar un impacto a través de la independencia y a través de construcciones mentales que tienen un impacto en los demás. Además, es importante que estemos satisfechos con lo que tenemos, porque si no estamos satisfechos ya hay una gran carencia. Sí, sí. Y definitivamente estar satisfecho con lo que tienes no es complacencia, es aprecio activo, es activamente darte un momento a diario de ver el valor o incluso de generar, de encontrar el valor detrás de todo aquello que te rodea y eso utilizarlo como el impulso para ir por más, para crear más. Desde esa perspectiva, nosotros debemos diferenciar siempre lo caro de lo valioso, porque lo valioso va más allá del dinero. También has dedicado parte de tu trayectoria a capacitar personas para mejorar sus ingresos y construir patrimonio. Así ¿Qué es. relación has encontrado entre la mentalidad de una persona y los resultados económicos que obtiene en su vida? La respuesta a esta pregunta tiene capas. Y lo que está en el centro de estas capas es que muy pocas veces somos conscientes de lo sabios o lo conocedores que somos dentro de una infinita ignorancia. ¿A qué me refiero con esto? A través de mi trayectoria, yo iniciando como un ingeniero en audio, creo que muy pocas personas ven la conexión entre estudiar audio y terminar enseñándole a personas de valores, de estrategias financieras y de cultura que te permite generar patrimonio transgeneracional para cambiar tu legado, para literalmente generar dentro de tu familia una plataforma en la cual nadie tenga que volver a iniciar desde escasez, desde cero, después de ti. Pero es porque al final del día todo está conectado. La conexión que tiene esto con nuestra capacidad de ser increíblemente conocedores dentro de nuestra infinita ignorancia es que el cerebro te da la capacidad, o más bien crece con la capacidad de generar certeza por aquello que conoces, sin importar que lo que conozcas sea totalmente irracional. O sea, una desconexión, a lo que me quiero referir esto en otras palabras, es que el ser humano tiene la capacidad de tener la intención de hacer algo, como ayudar a alguien, tomar decisiones y accionar comportamientos que llevan a un resultado totalmente distinto a lo que es su intención, a lo que es su meta. E incluso cuando siente la frustración de no haberlo logrado, utilizar toda su capacidad para calmarse, dejarlo de lado y volver a repetir exactamente lo que hizo, incluso si sabe que no lleva el resultado que quiere. Eso es un tipo de conocimiento que le ha tomado a la universidad, digo a la universidad, a la humanidad miles de años el comprender. Todas las prácticas religiosas de la historia buscan darle al ser humano la conciencia de que nuestro cerebro requiere de trabajar con otros y requiere de apertura para acercarse a lo que es la objetividad, a lo que es el mundo no interpretado a través de las emociones y las reacciones emocionales que aprendiste de las personas que te rodearon al crecer, porque no hay, las emociones no piensan. Las emociones no requieren pensar y por lo tanto los seres humanos tenemos la capacidad de ser racionalmente irracionales. ¿Cómo conecta esto con la mentalidad para construir patrimonio? En México, después de la conquista, la viruela que esparcieron los españoles asesinó a la mitad de la población de América. Eso significa que en menos de una generación desaparecieron la mayor parte de los profesionistas de esta tierra, la mayor parte de todo el conocimiento ancestral que había. Se perdieron conexiones sociales, se perdieron tratados comerciales, se perdieron oportunidades de
movimiento, de comercio, de acceso a medicina, de acceso a recursos, de acceso a educación, de información, de apoyo. Fue brutal que desapareciera de una manera tan violenta y tan veloz, mientras que un agente externo aprovechaba esa carencia para esparcir un nuevo método, un nuevo sistema de vida, el cual obviamente tenía conflictos para integrar a personas que venían de una cultura y una mentalidad totalmente diferente. A los latinoamericanos nos han enseñado muchas veces que el dinero te hace malo, o sea, tener mucho dinero te corrompe, que cuando tienes dinero, la única manera honesta de tener ese dinero es utilizar hasta el último peso en ayudar a tus familiares para sacarlos del hoyo. A que justo el dinero es esta maldición más que una herramienta. Y son creencias increíblemente empobrecedoras, son dañinas para el potencial de creación. Entonces, ¿qué es lo que realmente aporto con el sistema Salomón y con estos sistemas para enseñarle a las personas a generar valor? Es enseñarles cómo otros grupos humanos a través de la historia han utilizado al unísono conceptos, creencias y prácticas que generan valor de manera exponencial. Puesto en otras palabras, para que esto quede así bien afianzado, mi familia proviene de un contexto judío. O sea, de un lado de mi familia son judíos que vinieron a México huyendo de las persecuciones de los judíos. Esto, o sea, el saber que tengo este contexto, esta línea familiar, me dio mucha curiosidad por estudiar la historia de los judíos. Y lo que vi a través de la vida de los judíos fue, al mismo tiempo, una capacidad nunca igualada de crear valor rápido y una situación trágica de su contexto en el cual constantemente han sido la etnia más perseguida de la historia que ha sobrevivido. O sea, porque hay muchos otros grupos que tuvieron la misma suerte de tener ese mismo nivel de persecución, pero que no lograron sobrevivir. Y mi pregunta fue, wow, ¿no? O sea, primero es, ¿cómo es que generaban esa tirria y al mismo tiempo esa riqueza? ¿Será que realmente eran los usureros pecadores que decían los cristianos en la era medieval? ¿O había un secreto más humano? Y lo vi a través de las generaciones de mi familia. No es que robaran dinero, no es que tuvieran ninguna mala práctica, no es que fueran alquimistas y lo estuvieran escondido del mundo. Lo que tenían era un set de creencias que potencian a un ser humano. No nada más para generar riqueza, sino para crear abundancia. Y son dos cosas diferentes. Muchas personas creen que es lo mismo. Pero como lo defino es, crear riqueza es tener las habilidades para que los recursos entren, para que los recursos lleguen. Eso es la riqueza. Pero la abundancia es tu capacidad para que lo que llega se quede y crezca. Hay muchas personas que tienen riqueza, pero no abundancia. La persona que vive al día, incluso si gana 300,000 pesos al mes, esa es la persona que tiene riqueza, pero no abundancia. El chofer que gana 8,000 pesos o que ha ganado 8,000 pesos toda su vida, pero que de alguna manera fue ahorrando todos los meses, crió a su familia, sus hijos se volvieron profesionistas, terminaron trabajando en Estados Unidos y aún así su papá sigue siendo la base en la que construyeron toda su familia. Ese señor es el que conoce cuál es el concepto de la abundancia. El siempre producir más de lo que consumes sin importar cuál es la escala en la que generas. Porque si logras tener esta matemática de generar más de lo que consumes, siempre vas a ir dejando un pequeño de rendimiento, el cual a través de los años se va a transformar en una máquina de apalancamiento, en un instrumento para que puedas generar e independizarte de lo que en algún momento fue una carencia de habilidades. Entonces, por eso es por lo que la mentalidad es clave para construir riqueza. Porque realmente, bueno, y abundancia sobre todo. Porque la riqueza es un proceso de capacitación, la abundancia es una aplicación de valores sobre cómo manejar la riqueza y de cómo transformarla.
Entonces todo es un trabajo de creencias, mentalidad y capacidades. En lo que nos comparte se relaciona principalmente la mente y de hacernos conscientes de que somos conocedores dentro de nuestra infinita ignorancia. Podemos Gracias. hacer de un nicho específico de conocimiento y con ese nicho específico de conocimiento podemos generar riqueza, pero si modificamos nuestras creencias, entonces vamos a lograr la abundancia. Así lo entiendo. Sí, básicamente es eso, es una persona puede ser un genio en un ámbito de la vida y a través de generar riqueza, prestigio, estatus, las personas a su alrededor dejan de cuestionar, dejan de retar a esta persona a que expanda su manera de pensar, a que expanda sus capacidades, porque ya es muy cómodo, llegó a la cima de su contexto. Pero al final del día, si esa persona se queda enclaustrada ahí, nunca se va a dar cuenta de que realmente entre más te expandes a otros temas, entre más buscas conocer a otro tipo de personas, otras mentalidades, otros orígenes, nunca acabas. Siempre eres ignorante en otras cosas en las que otros son genios o incluso en aquello que nadie todavía sabe hasta que alguien tenga ese valor y esa pasión para navegar al vacío y descubrir qué hay del otro lado. Excelente eso que nos comentas. Para quienes nos escuchan, nos sirve para el proceso, no solo de generar riqueza, sino también abundancia. En los procesos que has llevado de capacitación, ¿empleas la hipnoterapia? Sí, sí, definitivamente. El mayor bloqueo que tiene un ser humano es el manejo de sus emociones. A través de los años hemos generado cada vez más evidencia de cuáles son los entornos que le permiten al cerebro aprender más rápido, aprender más profundo, aprender mejor y poder accionar, poder transformar ese conocimiento, esa información en un resultado. Porque todas son cosas diferentes. Y la cuestión es esta. Todos los seres humanos tenemos un cerebro con las mismas capacidades. Pero, pero, dependiendo del contexto en el que naciste, hay creencias que cortan tu potencial porque cortan tu capacidad de poder escuchar a los demás con apertura, que detienen tu capacidad de aprender porque te dan reglas sobre qué es digno de ser tu maestro, que básicamente te ponen cadenas en las manos a tu capacidad de expandirte más allá de tu contexto, porque a veces nuestro contexto nos pone reglas de qué acepta y reglas sobre por qué nos rechazaría. O sea, es el papá que quiere heredar a fuerzas el negocio al hijo, el hijo quiere hacer otra cosa, tiene que enfrentar en ese contexto las dos fuerzas de proteger su conexión con su familia, attachment, o proteger su deseo interno de independencia y de autenticidad. Y hay momentos, hay contextos donde no puedes ser auténtico porque iría totalmente en contra de tu capacidad de sobrevivir si el no tener el apoyo de un grupo significaría que estás totalmente desprotegido. Esos es realmente los dos, bueno, la gran batalla que enfrenta todo ser humano en el interior de su propia mente. Entonces, ¿qué es lo que he experimentado al momento de capacitar personas? Todos podemos aprender cualquier capacidad, cualquier habilidad, pero lo que lo vuelve difícil es que cuando iniciamos traemos muchas cargas emocionales que lo que hacen es darnos o generarnos un estado en el que aprender se vuelve difícil. Y si no tienes las herramientas o no tienes un guía que te pueda enseñar las herramientas para poder tomar control otra vez, para poder inocular las reacciones emocionales, regresarte a la calma y por lo tanto regresarte el control de tu mente, de tu atención, tu capacidad de aprender y aplicar es mínima, mínima. Y yo lo enfrenté de hecho estando en la universidad. En la universidad tuve una relación amorosa muy dolorosa y en lo que estaba en la universidad era intentar
sostener mis problemas emocionales y al mismo tiempo aprender. Obviamente lo que ganó fueron los problemas emocionales. Yo entraba a cada clase en un caos emocional, no sabiendo si merecía ser feliz, no sabiendo cómo manejar frustración, que al mismo tiempo era tristeza, que al mismo tiempo era furia, que al mismo tiempo era rechazo, era abandono. Entraba a las clases y básicamente la pasé de noche, o sea, regurgité el conocimiento, pero una vez que terminaba esa necesidad de supervivencia, de pasar la materia, todo ese conocimiento quedaba perdido. ¿Por qué? Porque mi cerebro en ese estado emocional no tenía la capacidad de retener, no tenía la capacidad de internalizar. Primero tuve que sanar esas heridas, primero tuve que aprender a regular mis emociones para realmente aprovechar las capacidades de aprendizaje del cerebro humano. Y una vez que lo logré, mi capacidad de poner atención, de estar presente, de internalizar la información, de poder aplicarla en diversos escenarios, de poder generar simulaciones, aumentó exponencialmente. Aplicando esto con otras personas, se ve que no es una condición aislada. Todo ser humano en el momento en el que puede llevarse a la calma, sin importar cuál sea la emoción que esté enfrentando, con la emoción o la intensidad con la que esté chocando, su capacidad para poder contemplar el mundo y generar conocimiento de aquello que ve, se potencializa miles de veces. A esa calma que mencionas, ¿cómo se puede llegar? Hace miles de años, nosotros comenzamos a buscar la respuesta a esa misma pregunta. Y el resultado se ha visto en culturas tan diversas como los budistas tibetanos, hasta las prácticas precolombinas que tenían los aztecas. Y la base de esta práctica es, además de sencilla, gratis. Y se llama respiración consciente. Los seres humanos se dieron cuenta de que la respiración es el único proceso humano que puede funcionar tanto inconscientemente como conscientemente. Es la única respuesta somática que podemos observar y tomar control de ella. O sea, no puedes de repente darte cuenta de que tu corazón está latiendo y decirte, detente. No, no puedes sentir que tienes hambre y en ese momento decirle a tu estómago, deja de moverte. No funciona. Pero con la respiración, incluso cuando la gente menciona la respiración, el chip mental se cambia directo a que ahora estás contando tus respiraciones. Ahora eres consciente de que está el aire entrando y saliendo. Y con ese mecanismo nos dimos cuenta de que si tú controlas el ritmo con el que respiras, si tú después de respirar te das una pausa para retener el aire, luego exhalas de manera controlada y después, antes de permitirte otra vez respirar, sostienes el aire cuando ya están tus pulmones vacíos, empiezas a enviar mensajes directamente a tu cerebro y a tu sistema límbico. Las emociones no duran de manera natural más de 2 minutos. No duran. Y siempre que digo esto, hay una persona que dice, ¿pero cómo? O sea, a mí me dura el coraje todo el día, ¿no? La realidad es que eso nace de una capacidad del cerebro de regenerar una reacción emocional. ¿Cómo lo hace? A través de los años hemos comprobado que lo que llamamos imaginación es una capacidad de la mente humana de generar experiencias a través de reutilizar toda la información que ya tiene sobre cómo captamos la realidad. En otras palabras, podemos recrear todos los estímulos que agarramos con nuestros sentidos, tacto, gusto, olfato, vista, todos nuestros sentidos se guardan como información en nuestro cerebro, como proteínas, y nuestro cerebro tiene la capacidad, gracias a la glándula pineal, de llamar esa información y recrear
tanto memorias que están ahí como ideas y experiencias que no existen. Imaginación, ¿no? Y una vez que lo hacemos, una vez que tú imaginas una escena, una vez que tú recuerdas algo de tu pasado, no existe, no estás ahí, pero tu cuerpo reacciona como si fuera real. Esa es una capacidad. Si la utilizas conscientemente, es una capacidad que se puede ir a tu favor. Pero normalmente iniciamos sin saber que esto es posible y el primer paso para tomar control de ella es nuestra respiración. ¿Por qué? El cerebro, cuando manda la primera señal de, oh, estamos en peligro, rápido, reacciona con miedo, o rápido, acabamos de percibir que alguien nos insultó, ¿no? O rápido, otra vez tu hijo dejó todos sus platos en el lavabo y no los lavó, vámonos a enojar, ¿no? En ese momento en el que suelta las hormonas, son 2 minutos. ¿Qué es lo que sucede cuando se empieza a acabar, cuando se empieza a reducir este nivel hormonal, esta intensidad hormonal, este cortisol? El cerebro reasesora. El cerebro reasesora a través de tu cuerpo, de tus sentidos, si realmente ya no estás en esa misma situación. Si tu corazón sigue latiendo igual de fuerte, si tu respiración sigue siendo entrecortada y veloz, si tu piel sigue excretando sudor, el cerebro lo que determina es, en una milésima de segundo, seguimos en peligro o seguimos en esta situación. Y lo único que sabe tu cerebro es que en algún momento en el pasado, a esa situación a la que reaccionó, sobreviviste porque se activó esa emoción de coraje, miedo, ansiedad, depresión, lo que tú quieres. Entonces, si no has salido de ahí para sobrevivir, la vuelve a activar. Y si reasesora en 2 minutos y sigues igual, la vuelve a activar. Y la vuelve a activar, y la vuelve a activar, y la vuelve a activar, y la vuelve a activar. Y cada vez que la activa otra vez, tu cerebro empieza a generar una sobrecarga emocional, que son los enojos que se transforman en coraje, que se transforman en furia, que se transforman en que cuando llegas a casa te desmadras con toda la gente de tu casa, incluso si no tiene nada que ver. No pudiste tomar control porque el control ya se había perdido debido a la intensidad de la señal emocional que estabas generando. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando utilizas prácticas de respiración para recuperar tu control? Cuando empiezas a detener la respiración, automáticamente el corazón responde, acorde. Si el corazón deja de palpitar con la misma intensidad, todos los otros órganos comienzan a cambiar su función e incluso de manera electromagnética las señales de todos los órganos comienzan a regresar a la normalidad o a lo que llamarían a la coherencia de señales, a la coherencia electromagnética. Y si llegas a ese momento y todo está cambiando acá adentro, das muchas más oportunidades de que no se vuelva a activar. Lo único que tienes que hacer es mantenerte enfocado en no recordar lo que te enojó, en no recordar cosas que también te enojan, porque puede que no sea la misma. Pero si mantienes tu atención en tu respiración, tienes mente y cuerpo unidas en una misma práctica de inoculación emocional, una práctica que te regresa a cero. Y con esa base, a partir de ahí, yo utilizo hipnoterapia para, ahora sí, potencializar las capacidades del cerebro de imaginar para crear nuevas tendencias de comportamiento, nuevos patrones conductuales de manera voluntaria, porque esto es una capacidad que tiene el cerebro. Antes decían, la gente no cambia, siempre es igual, pero es porque en ese momento gente muy brillante estaba en un contexto en el que incluso si estaban en la cima, todavía no tenían el conocimiento de esta otra montaña que estaba acá, que su montaña era la capacidad de entrenar a las personas de tomar control de sus emociones. Cuando llevas este conocimiento a este otro grupo de personas, pueden transformar totalmente el concepto de lo que es un ser humano. Porque si un ser humano puede reorquestar
regenerar su personalidad en dirección a quién quiere ser, toda la concepción de lo que es un ser humano y qué puede hacer un ser humano se transforma. Entonces, eso es lo que diría yo, el impacto, bueno, la herramienta de la respiración y el impacto que puede tener en la vida de las personas que la practican. Lo que nos comentas es una gran práctica para quienes nos escuchan, que si en algún momento buscan regular sus emociones, practiquen la respiración consciente y que traten de imaginar otros escenarios, no el escenario que les produjo la emoción negativa. También has estudiado la modernización y la tecnología. ¿Qué Sí. hemos ganado como sociedad y qué crees que hemos perdido en el camino? Ok. Esta es una pregunta compleja, sobre todo por la parte de esta partición. ¿Qué hemos ganado? ¿Qué perdimos? Porque lo que me dice es que ya hay una percepción de que estamos perdiendo algo. Yo tendría más bien una propuesta diferente, que no sería decirte que la pregunta está mal, de hecho está perfecta. Nada más sería proponer un cambio de lo que realmente es este perder. Lo que hemos estado observando son cambios de comportamiento, o más bien cambios de los resultados, gracias a que tenemos acceso a diferentes tecnologías. Voy a dar un ejemplo concreto, porque este es algo que si lo dejo teórico es muy, muy abstracto. La cultura de la competitividad es normal y se ha expresado de muchas maneras a través de todo el planeta, pero siempre hay dos vertientes. Siempre hay dos vertientes. Es competencia por supremacía, es competir para ser mejor que los demás. Este es el de competir, nada más funciona para ganar. Si no ganas, eres un perdedor y hay consecuencias para ser un perdedor. La otra es competir por inspiración. Son dos creencias de exactamente lo mismo, pero que llevan a resultados muy diferentes. Las dos han existido constantemente allá afuera. Pero ¿qué es lo que sucede? Estas dos no tenían tanta disparidad cuando no estaba el Internet. Pero actualmente el Internet nos dio acceso a que podamos conocer en cualquier momento al mejor de cualquier área. Al mejor de cualquier área. Sin Internet, cualquier comunidad podía tener a su chico más fuerte, a su chico más guapo, al que es bueno en tenis, a la súper inteligente, a la que es súper buena para cocinar, a la que es súper amistosa, también es a la guapa, ¿no? Dentro de entornos localizados, básicamente recluidos a grupos pequeños de personas, a comunidades pequeñas, que incluso sucede en ciudades. Porque incluso si estás en una ciudad con millones de personas, tu grupo social nunca va a ser enorme. O sea, el ser humano tiene muchas limitaciones a la capacidad de gente con la que puede convivir y con la que puede socializar. Nada más hay 24 horas en el día, idealmente tenemos que dormir 8 y tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que estudiar, no hay tiempo. O sea, las comunidades siempre son pequeñas. Sin internet, estas comunidades pequeñas tenían un espacio accesible de volverte único. Pero con la llegada del internet, no puedes ser único por ser bueno en nada. ¿Por qué? Porque siempre alguien puede agarrar un teléfono y buscar rápidamente en internet quién es el mejor del mundo. Y chan chan, te apagó la vela. ¿Y qué es lo que sucede con las dos mentalidades de la competencia? Si compites por inspiración, lo que haces es que al ver a alguien mejor que tú, el primer pensamiento que te llega a la mente es, wow, o sea, si él ya lo logró, significa que lo único que tengo que hacer es aprender cómo lo hizo y luego lo puedo hacer yo y en el momento en el que yo llegue a su nivel,
en ese momento lo único que tengo que hacer es ver cómo mejorarlo. Una milésima de segundo, 100 gramos. O sea, básicamente es fácil en la mentalidad de inspiración tomar los logros de otra persona como una prueba de que tú puedes lograr ese mismo éxito y más. El problema viene con la otra. La otra podía sobrevivir cuando no había internet. Porque fácilmente no puedes ser bueno en muchas cosas, te buscas algo. Entre un grupo social de 153 relaciones interpersonales, puedes ser bueno en algo que nadie más es. Chan chan. Pero ¿qué es lo que sucede cuando justamente tienes esta mentalidad de supremacía? Es, si no tengo nada en qué ser único, significa que entonces soy un fracasado en todo. Si soy un fracasado en todo, no tengo acceso a distinción, no tengo acceso a estatus, no tengo acceso a comodidad, no tengo acceso a felicidad. ¿Por qué? Porque me enseñaron a que este mundo es una competencia por la supremacía. Y en la supremacía, si no eres superior, significa que otros, que sí son superiores, tienen el derecho de pisotearte. Ahora, no estoy diciendo que yo tenga esta creencia. Puedo aceptar perfectamente que en algún momento viví bajo ella. Y con mucha seguridad puedo confirmar que el poder salirte de la mentalidad de la supremacía te permite crecer exponencialmente y transforma lo que antes era un obstáculo en poder para ti, en motivación, en energía. La mentalidad de la supremacía era algo que ya estaba ahí. La mentalidad de la supremacía muchas veces empujó a personas a superarse a sí mismas, empujó a personas a estudiar, a salir adelante, a crear innovación. Entonces no es algo que perdiéramos como tal, el que de repente estas personas que crecieron en estos entornos de competitividad por supremacía, de repente chocan contra el Internet y lo que empieza a ver es una generación de deprimidos. ¿Por qué? Ya no puedes desde tus 6 años ser único en nada. Porque ser único en este sistema de supremacía lo ligaron a ser el mejor en algo. Y con el Internet es imposible. Entonces, regresando a esta pregunta ya en un caso más general, ¿qué hemos ganado como sociedad y qué crees que hemos perdido? No creo que hemos perdido nada, pero hemos ganado retos nuevos de la misma manera en la que hemos ganado oportunidades. Estos retos nuevos vienen de que hay muchas creencias, hay muchos sistemas, muchas conductas que antes podían todavía flotar, podían sobrevivir, pero que con la llegada del Internet se transformó la manera en la que socializamos, se transformó totalmente en la manera en la que nos relacionamos entre nosotros y a otros. El acceso al Internet no nos afecta igual a todos, pero es porque nuestras creencias pueden ser tanto un botón de autodestrucción como un botón de aceleración. Entonces, en específico, yo creo que estamos en la única época, la única, en la que podemos tener una transformación educacional mundial en una sola generación, porque tenemos las herramientas en todos los aspectos de la vida, desde negocios, economía, finanzas, vida personal, vida interpersonal. Finalmente tenemos todo ese conocimiento y una herramienta que nos permite tanto acceder a él como esparcirlo sin fronteras. Pero requiere mentes brillantes y apasionadas para llevar la información a las personas que debido a su contexto ni siquiera saben que la posibilidad de cambiar existe. Es una gran respuesta, que busquemos la competencia por inspiración y que cambiemos nuestras creencias o limitaciones, porque eso es lo que puede afectar en cómo nos sentimos o nos desarrollamos en la sociedad. También hablaste de las reacciones polarizadas. En este sentido, la inteligencia artificial ha generado múltiples reacciones. ¿Y por qué crees que genera reacciones tan polarizadas?
siempre que llega una revolución industrial, hay una reacción mezclada de miedo, angustia y mucha frustración. ¿Por qué cada una? Miedo, porque definitivamente las cosas cambian. No es algo del otro mundo saber que hay personas que incluso con todas las oportunidades que tenemos, actualmente viven en una crisis. Una crisis de acceso a oportunidades, una crisis de acceso a la información, que también es un tipo de oportunidad que no tienes. Y que haya cambios tan veloces, normalmente a las personas les genera un vértigo de decir, oye, o sea, no manches, no me he podido ni levantar yo solito, ¿no? Ahorita mismo me está costando muchísimo aprender esto poquito, ¿no? De aquí, y me estás diciendo que el mundo está avanzando a una velocidad aún más rápida que antes, no manches, ¿no? Es como si me dijeras que tengo que aprender a usar palillos chinos y el día de mañana tengo que construir un cohete. Es como de, wow, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Hay mucha angustia sobre de ese lado, porque hay personas que justo dentro de su contexto ya tienen muchas dificultades en poder balancear su vida y las habilidades, sus capacidades de generar fondos, cuando les están avisando que hay una herramienta que les va a quitar su chamba. Entonces, no manches, ¿no? De la misma manera que hace 200 años había gente en el campo arando y de repente alguien llegó y dijo, nos van a quitar nuestra chamba. ¿Por qué? Porque acá alguien acaba de crear una máquina que puede cosechar un campo completo en una hora. Y nada más se necesita una persona para que opere esta máquina. Obviamente todo el mundo estaba como de, oh Dios mío, cuántas familias que viven el día al día, ¿no? Que pueden estar literalmente a una pérdida de trabajo de la catástrofe total. Entonces ahí viene la parte del miedo. La frustración viene de aquellos que todavía tienen un cierto nivel de comodidad, pero sienten que el mundo no se detiene. Es como de, finalmente lo logré, tengo un buen trabajo, como que tengo ganas de comenzar a hacer otras cosas. Tal vez finalmente voy a irme de vacaciones, tal vez finalmente voy a tener esa salida. Y llega el de, uy, ¿qué crees? Que no, tienes que estudiar más, güey, porque llegó una herramienta que está a punto también de volver muchas partes de tu trabajo obsoleto. Si no aprendes a utilizarla, ya no vas a poder cobrar lo mismo. Te van a pagar menos porque lo que se va a esperar de ti es que sepas cómo utilizar esta herramienta. Pum, otra vez. O sea, es una persona que está finalmente así como que acomodando su vida, no diciendo, mira, como que ya estoy generando un nivel de comodidad en el que puedo hacer otras cosas y ¡pam! Llega este golpe de decir, no, todo está cambiando y estás a punto de enfrentar otra vez otra incertidumbre, otro vacío, que tu mente no puede calcular cuántas horas le va a tomar subirse al tren, cuántas horas le va a tomar control de esta situación. Totalmente entendible. Y luego justamente está el rechazo total, ¿no? Las personas como los artistas, que literal, o sea, sí están viendo la oportunidad de que su trabajo se vea como inexistente, la necesidad de lo que ellos hacen. O sea, esto ya no nada más es un trabajo, es toda la manera que ellos conocen de hacer arte, está transformándose, ¿no? Es como si les estuviera diciendo, el mundo ya no existe, el mundo como te gustaba ya no existe, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi respuesta a estas tres situaciones? Realmente creo que estas reacciones adversas, comprendo perfectamente dónde vienen y sé que la solución tiene que ver con educación. Y no es con educación formal de tienes que regresar a la universidad, tienes que... No, no. Es simplemente con brindarles a estas personas toda la información que les ha hecho falta de cómo la IA es una herramienta que de hecho está dándoles la oportunidad de potenciar su capacidad mucho más allá de lo que alguna vez pensaron posible, que de hecho rompe con las limitaciones que en algún momento los dejaron encadenados a trabajos de baja paga. ¿Y cómo es esto? Voy a dar un ejemplo. Hace poco, justamente me eché un curso de una pareja, se llaman Santiago y Laura. Son unos colombianos que aprendieron a vender por internet y en menos de un año se volvieron millonarios. ¿Cómo se volvieron millonarios? O sea, ¿fue que tuvieron suerte? ¿Fue un milagro? ¿No? No,
son habilidades y circunstancias que son posibles con el Internet. Hay una realidad sobre el trabajo que muy pocas personas conocen, pero que son el fundamento que determina cuánto puedes ganar en esta vida, que determina el pilar de la riqueza. Y es que hay 4 niveles de habilidades, son 4. La primera habilidad es la habilidad con la que viene todo ser humano a este mundo y no requieres mucho para aprenderla. Se llama el implementador, el operador. Sabes hacer cosas con tus manos. Eres el cocinero, eres el que saca las copias, eres el repartidor. Básicamente son todas las tareas que tú las haces. Tú las haces. Ahora, hay operadores de múltiples niveles, ¿no? O sea, tenemos a la persona que, pues sí, es el que hace las entregas para Amazon. Tenemos a los de Uber, ¿no? En esos 2 escalones. Los de Uber sí he escuchado que ganan bien, los repartidores luego no les va tan bien. Y luego tenemos en operadores a los doctores, a los abogados, ¿no? Son personas que utilizan su tiempo para generar el servicio, para entregar la solución. Luego viene el segundo nivel, que son los unificadores. El unificador no hace el trabajo. El unificador conoce cómo se hace el trabajo, pero su desempeño es generar la conexión entre múltiples operadores para que se hagan chambas más grandes. Básicamente es, si una era el arquitecto que construía una casa, porque casi casi lo hacía con sus propias manos, el unificador es la constructora. Es una empresa que contrata arquitectos, que contrata a los albañiles con los operadores, entregan la chamba, el unificador nada más supervisa. Y lo que sucede es que el operativo gana la paga de una casa, pero el unificador gana una comisión de 20 casas. Entonces, ¿cuánto ganan? 10x, normalmente, ¿no? O sea, múltiples veces más. O sea, tienes al cajero que gana 12,000 pesos y al gerente de sucursal que gana 40 o 30. Tienes a el investigador que gana sus 30,000 pesos y tienes a su director, a sus NI, ¿no? Uno dirige el equipo y el equipo implementa. Ese es el unificador. Y después viene un nivel más arriba que hace enojar a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque el tercer nivel son los comunicadores. Los comunicadores son estas personas que lo que apalancan es su capacidad de comunicar valor. Comunicar valor es independiente a entregar el trabajo. O sea, el unificador tiene que entregar trabajo. No lo hace directamente, pero tiene que entregar el trabajo. El operador hace el trabajo, pero el comunicador no tiene que entregar nada. Entonces, ¿qué sucede con el comunicador? El que comunica valor, que pueden ser líderes o vendedores, tienen una capacidad o una oportunidad virtualmente infinita para generar ganancias. ¿Por qué? Porque si una persona se vuelve muy, muy buena para vender, pasa a un nuevo nivel de juego. ¿Has visto un ejemplo son los que venden seguros? Los que te venden el seguro no son los que lo administran, no son los que generaron la lana, nada. Lo único que te están haciendo es te están comunicando el valor de contratarlo. Y si lo contratas a través de ellos, ellos se llevan una parte de tu prima. Un vendedor de seguros puede terminar con una base de clientes de millones de personas. One guy, ¿no? Una persona. El comunicador explota tu capacidad de generar valor porque se salta directo a
la persona de la que tiene que venir el valor, que es el cliente, que es la persona que va a darte sus recursos a cambio de una solución. Una empresa completa puede surgir de la nada mientras que tenga como departamento inicial el de ventas. Pero una empresa no puede nacer si nada más tiene al departamento de operaciones, o si nada más tiene al departamento de finanzas, o si nada más tiene a RH, o si nada más tiene a Customer Service. No, no existe. Nada más tienes a Customer Service, ganas 0 pesos. Nada más tienes a operaciones, ganas 0 pesos. Nada más tienes a finanzas, ganas 0 pesos. O sea, porque finanzas necesita primero que ingrese. Pero si tienes ventas, puedes no tener un producto. Puedes no tener gente que entregue el producto. Pero si ya vendiste, puedes agarrar ese dinero y contratar a lo que te falta. Entonces, esos son los 3 niveles. Ahora, ¿cuál es este pequeño nivel de acá arriba? Este es un nivel que básicamente rompe las barreras de la realidad. Y suena dramático, pero es mucho más cierto de lo que parece. Este nivel de acá arriba son los creativos innovadores. Rompen la realidad porque son las personas que crean soluciones que antes no existían. Cuando a Henry Ford le preguntaron qué pensaban sus clientes, o sea, que si le preguntaba a sus clientes qué querían, que le iban a responder, dijo caballos más rápidos, caballos que coman menos. Lo que él creó iba totalmente por fuera de lo que la mayor parte de las personas creían siquiera que era posible. No lo concebían y por lo tanto no existía dentro de su modelo del mundo. Los innovadores por eso es por lo que abren una vertiente nueva de la realidad para las personas. Ahora, un innovador que no tiene comunicación es un científico loco que se muere con sus invenciones que nadie conoció en su sótano. Pero justamente cuando tienes estas dos, tu capacidad de crecer es lo mismo que lo que experimentó Mark Zuckerberg en su inicio, que lo que han estado experimentando todas esas empresas que fueron pioneras en el uso y el apalancamiento del Internet y las redes sociales para generar negocios. Entonces, estas habilidades, o sea, el tener el conocimiento de esta manera de pensar, de esta manera de ver cómo se gana dinero, rompe totalmente con las creencias que establecen que el dinero, o sea, nada más te puedes volver rico si robas, ¿no? O si eres político, que casi ahorita se utiliza como si fueran sinónimos, pero oye, ¿no? Los ricos tuvieron que hacer algo malo para obtener ese dinero. Todas estas son creencias que se derivan de una realidad que se escapa de lo que las personas creen que es posible. O sea, esta es información, o sea, tampoco me la estoy sacando así como de yo lo creo, no, nos tardó miles de años generar este esquema social en el cual surgen las universidades de Estados Unidos, surge la mentalidad de la ciencia, se cae, o bueno, se reduce el poder de la nobleza y surge la apertura y la democratización de la información que nos permitió enterarnos de que esta es la manera en la que funciona el mundo laboral. Y es por simple matemática. Es algo que yo enseño en el sistema Salomón. La fórmula de la riqueza es muy simple. Es riqueza igual a valor proveído por volumen. Es el valor que tú provees con una solución. Volumen es a cuántas personas impactas con esa solución. Y para romperla, lo que tienes que hacer es, si tienes un sistema que no requiere que estés ahí para generar valor, puede crecer infinitamente, número 1. Número 2, tienes 2 opciones, son los 2 caminos de la riqueza. Es un producto pequeño a una cantidad masiva de personas, que eso no era posible hasta que llegó el Internet. O bueno, era posible, pero la escala era súper pequeña, súper pequeña. Nadie en un pueblo de 150 personas puede utilizar esa palanca de la riqueza hasta que llegó el Internet. Y ahora tenemos una persona en Boise, Idaho, que es un pueblo pequeño, que es uno de los millonarios y de los mejores vendedores del mundo, que es Russell Brunson.
Y tenemos la otra palanca, que es la palanca que generó los gremios mercantes de la era medieval, que generó los gremios militar-mercantes de la época del Renacimiento, que creó las primeras universidades, que creó, ¿no?, la base de la nobleza y de la aristocracia, que es poco volumen, inmenso valor. Esa es la palanca que todo mundo, así como que entra en cortocircuito porque es la que más conocen. Esta requiere contactos. O sea, esta palanca requiere que conozcas a la gente que puede pagar por una oportunidad premium. Y actualmente es más fácil. O sea, actualmente hay empresarios de múltiples niveles en vez de que nada más sea el 0.1% de la aristocracia militar de tu país, ¿no? Finalmente estamos en un momento histórico en el que tenemos acceso a esas dos palancas mientras tengamos internet. Entonces es muy potente. Yo creo que traer esa información a las personas que piensan que se están quedando atrás, reducido a tres cosas, sería, número uno, actualmente te puedes capacitar en habilidades que aumentan por 1000 tu capacidad de impactar vidas y por lo tanto de generar fondos en un mes, de 1 a 3 meses. O sea, he visto personas empezar a estudiar ventas por internet, embudos de venta, y en 3 meses generan un embudo que les genera 100,000 o 150,000 pesos al mes, con una ganancia o con una rentabilidad del 85%. O sea, definitivamente es jugar en otro juego, pero tienes que saber que esto existe. Luego, número dos, o sea, ya sabes que existe y que puede durar de 1 a 3 meses. Número dos, dices, pero si no tengo trabajo, ¿cómo es que yo voy a tener acceso a pagar mi capacitación? Pues, número dos, tampoco va a ser como de la noche a la mañana. Sí va a ser rápido, pero siendo muy honestos, el 90% de los empleos surgen de las MIPYMES. Y en general, la mayor parte de las MIPYMES son empresas familiares. La otra parte de las MIPYMES que sí dan empleos, porque luego las MIPYMES que son puramente familiares, pues contratan al primo y al hermano y nada. A las MIPYMES que contratan a personas de afuera, tienen el mal hábito de que no invierten en la capacitación de sus personas, porque normalmente las MIPYMES surgen en un entorno en el que no saben vender, tomando en cuenta la infraestructura necesaria para crecer. AKA no toman la capacitación necesaria de su gente en ese precio que le dan a sus clientes. Y no es porque sean mala gente, malas personas, es porque muy posiblemente tampoco tuvieron acceso a la información de cómo generan una cotización, de qué cosas pueden tomar en cuenta para justificar el valor de lo que están entregando. Eso también es información que rompe el mundo, o sea, que te expande a otra realidad. Entonces, te puedes capacitar rápido, no va a desaparecer tu trabajo rápido. Y número tres, que se conecta a las otras dos. Ha aprendido a vender, te puedes apalancar de que quieres aprender habilidades que te puedan generar un mejor trabajo, que te puedes capacitar en 1 a 3 meses, para que en tu trabajo no nada más no te echen, sino que te vuelvas una parte clave y con eso generes más fondos y te capitalices para después generar tu propio negocio. La era de la IA lo que está permitiendo es que nuestra manera de hacer negocios se transforme a la era de las micro, macro, MIPYMES, que son equipos de 3 personas que pueden dar servicio a millones. 3 personas, millones de clientes. Esa es la capacidad de la IA. No se van a acabar las necesidades de la humanidad. No se van a acabar. Lo que se va a transformar con este movimiento es el ritmo de capacitación. Ahora va a ser mucho más rápido y se va a disminuir la dependencia de estructuras grandes, porque la capacidad de generar valor para estructuras pequeñas se va a exponencializar.
De lo que nos comentas, es importante retomar que debemos desarrollar 4 habilidades o eslabones de ser implementador u operador, unificador, comunicador y creativos. Algunos podremos tener una o dos habilidades, pero lo importante es que las integremos de una manera que nos ayuden a generar riqueza y después abundancia. Hablando de la inteligencia artificial, ¿qué aspectos de la experiencia humana consideras que la inteligencia artificial difícilmente podrá reemplazar? Esta pregunta me encanta porque es el corazón de la respuesta anterior. O sea, todo lo anterior es en específico cómo vamos a poder enfrentar los retos que vienen, pero ¿qué aspectos de la experiencia humana considero que la inteligencia artificial no puede reemplazar y que totalmente impulsa al siguiente nivel? Es la solución de problemas. Porque esa es la cuestión. Las personas que han dedicado toda su vida a cumplir funciones dentro de un sistema que soluciona problemas, eso sí, para que veas cuando dicen, güey, no mames, me van a quitar mi chamba. ¿Por qué? Pues porque lo que yo comprendo como mi chamba es hacer una función. No estás solucionando un problema como tal. Tú eres una función dentro de un sistema que soluciona el problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí, efectivamente, si eres una función, te pueden reemplazar. ¿Por qué? Pues porque si sabes dibujar, pues la inteligencia artificial puede aprender a dibujar. Si sabes calcular, la inteligencia artificial puede aprender a calcular. Si sabes escribir, la inteligencia artificial literalmente es un modelo de lectura de información masiva. Entonces, ¿qué es lo único que está ahí que no puede alcanzar? La IA sigue instrucciones. El que da las instrucciones es el que tiene el valor en esa relación. Si tú te vuelves una persona capacitada en resolver cosas para otras personas de tu comunidad, para otras personas en el mundo, si tú eres el solucionador, el que crea los sistemas para solucionar cosas para otros, la IA te vuelve una empresa completa de una persona. Pero la cuestión es la mentalidad. La IA es la única herramienta que te permite reemplazar todo el primer nivel de habilidades por IAs, porque son funciones, que después te permite delegar todo el segundo, toda la unificación de finanzas, ventas, prospección, también se la das a la IA. Y los únicos dos de arriba, estos dos de acá arriba, son lo que se potencia con la IA. O sea, antes las personas podían vivir en un entorno de un pueblo de 150 personas, donde esto es muy difícil de apalancarse. Te tenías que ir a una ciudad. Y luego en la ciudad tenían que pasar años para que hubiera gente que te escuchara, que tuviera confianza como para invertir. Aquí no. Aquí con la inteligencia artificial, con el internet, con redes sociales, con la publicidad en línea, tú puedes probar una idea por muy bajo precio, que puede iniciar desde 200 pesos, probar una idea de un producto. Puedes conseguir gente interesada, puedes ver, puedes encuestar a estas personas y crear todo tu negocio. Puedes ver cómo entregas todo de manera automática con IA, puedes ver cómo das atención al cliente, cómo checas que las personas estén recibiendo las cosas, entregarlo también. Puedes resolver problemas, todo automatizado. Lo único que queda es que seas creativo para generar soluciones nuevas y para detectar los problemas en nuestra sociedad, que son muchísimos. De las primeras y más importantes son esto que estamos haciendo justo ahorita en este podcast. Llevar información valiosa a todos esos lugares en donde se necesita. Esto es valor increíble que se puede monetizar. Y ahí es cuando entra la creatividad. Tienes que ser creativo e innovador, porque ya que estás proveyendo valor, las personas van a querer aportar a aquello que les ayuda. Eso es un hecho. Nos quedamos con que la inteligencia artificial definitivamente no va a reemplazar la solución de problemas ni la creatividad que es innata del ser humano. Además,
Si una organización quisiera generar un impacto positivo en las personas que la integran, ¿qué debería priorizar por encima de cualquier estrategia o indicador? Ok, entonces nada más, si una organización quisiera generar un impacto positivo, ¿qué debe de priorizar por encima de la estrategia o indicadores de desempeño, ¿no? De los KPIs. Perfecto. La inteligencia artificial y todas las innovaciones que vienen culturalmente van a habilitar la capacidad de múltiples personas de transformar su realidad financiera sin tener que sacrificar la cercanía con su familia, sin tener que atar su esfuerzo y su progreso a otras personas, a otras organizaciones. Viene una era de más independencia y por lo tanto también viene una responsabilidad muy importante, que es tener perfectamente claro que todo esto que estamos viviendo, más allá de los retos, más allá de todas esas incomodidades que luego hemos percibido de este contexto que estamos viviendo, todo se generó por colaboración humana. Y si tu proyecto no está generando o no va a generar, no está hecho en dirección a generar más colaboración, más apertura, menos necesidad de violencia a través de aumentar mecanismos de comunicación y de empatía que permitan no requerir la violencia, básicamente es asfixiar el mecanismo que en algún momento te hizo volar. Y eso es una realidad. O sea, hay muchas personas, lo he escuchado de todos lados, lo he escuchado de clientes, lo he escuchado de amigos, lo he escuchado de familiares, que expresan esta cosa de, ay no, la sociedad se está cayendo a pedazos, solía ser mejor antes, ¿qué hemos hecho? No hemos perdido nuestra humanidad, cuando realmente lo que tenemos es la oportunidad de contactar con lo que es más importante de la humanidad. Cuando ya no hay limitaciones geográficas, cuando realmente el mayor valor que vas a poder proveer a tu sociedad es el cultivamiento de tu mente, de tus capacidades mentales, creativas, y tu capacidad de comunicar valor, de hallar problemas, generar soluciones y luego hacerlas llegar de la manera más pronta y correcta, lo importante ahí va a ser manejar los fondos que van a llegar con una mentalidad de abundancia. Es saber que vas a tener la responsabilidad y el poder de afectar tu entorno, de afectar la capacidad de tu comunidad de enfrentar crisis y no desaparecer, de poder generar conexiones humanas internacionales que nos acerquen cada vez más a comprender la esencia de un ser humano, de cómo incluso con toda nuestra diversidad somos parte de exactamente lo mismo, todos apuntando exactamente en la misma dirección, de que todos queremos abundancia, todos queremos prosperidad, todos queremos paz. Cerrar la distancia que hay entre los comportamientos que pensamos que nos van a llevar al resultado que queremos y esos mismos cómo que para otros son diferentes. Lo que queremos lograr es el mismo. Tal vez tenemos diferencias en el cómo, pero a través de la comunicación, de la apertura, de que soluciones de México resuelvan problemas en Perú, de que soluciones en Perú resuelvan problemas en China, de que problemas en China, bueno, soluciones en China resuelvan también problemas en Estados Unidos y viceversa. O sea, que tengamos esta conexión global, ahí está la gran oportunidad de que no regresamos a una época oscura en la que se nos olvide realmente quiénes somos. O sea, el Internet lo que hizo fue tirar la Torre de Babel totalmente. Ya no tenemos a los pueblos divididos porque no nos podemos entender. Tenemos una infraestructura que está permitiendo que las diferencias se desvanezcan y que creamos algo mucho más brillante de lo que antes pensamos que siquiera era posible.
Entonces yo lo que creo es que para las organizaciones es crucial tener un sueño muy grande. Un sueño que suene ridículo cuando lo digas, pero que tengas ese optimismo para saber que sin duda lo vas a poder hacer. Es como dice Winston Churchill, ¿no? El éxito es la capacidad de enfrentar la equivocación sin perder el optimismo. Estamos en una época donde ya tenemos todo el conocimiento de cómo viralizar soluciones. Ya tenemos el modelo de la franquicia, que en algún momento fue el inicio de las civilizaciones, de una manera tan sencilla y tan masticada que a las personas se les olvidó la trascendencia de lo que es crear un negocio. Y ahora tenemos las herramientas para llevar soluciones a todo el mundo. Lo que queda es que en el momento en el que generes ese valor, que lo inviertas en generar cada vez más unidad para el planeta entero. Y que tengas ese sueño alocado. Porque antes de que lo creas, se va a volver real. Excelente lo que nos compartes, que primero cualquier empresa o persona debe buscar ese sueño en grande que tal vez al momento de decirlo suene ridículo, pero con el tiempo, con las habilidades de conexiones humanas, de comunicación y la apertura que se tenga, se puede alcanzar ese sueño. Amén. León, antes de cerrar este episodio, me gustaría que nos compartieras una reflexión sobre qué es lo que te genera más esperanza sobre el rumbo de la humanidad y qué te parece que debemos cuidar para no perder nuestra esencia en el futuro. Me encanta. Estamos a punto de entrar en una situación global diferente, donde se va a volver extremadamente obvio que las relaciones internacionales en su corazón van a ser nada más sostenidas por las personas que tengan ese interés y que vean el valor en no perder la conexión con todos nuestros familiares de otras naciones. En el momento en el que Estados Unidos encabezó al mundo como el hegemono después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un traslado forzado para muchas naciones a la globalización. Por un momento, realmente lo que estaban pensando que iba a suceder es que iba a surgir Estados Unidos como este maestro del universo que iba a tener a todos doblegados. Pero para mí, el futuro, o sea, eso que proyecto al futuro viene de un momento en la Segunda Guerra Mundial que me gustó mucho escuchar al respecto en un documental que decía que cuando el general MacArthur fue el general de Estados Unidos que se encargó de la conquista de Japón y de la regulación de la ocupación de Japón. Fue el general al que encomendaron también la conquista de Corea del Sur. Cuando China comenzó a participar en la guerra, enviando tropas del lado comunista, el general MacArthur envió un plan de regreso a la Casa Blanca. Este plan de acción lo que proponía era explotar una bomba nuclear sobre cada una de las 40 ciudades más pobladas y prominentes de China. Y este es el momento en el que justamente sé lo que viene a futuro. Lo que hizo Estados Unidos no fue darle el visto bueno. No tenemos ningún libro de historia en el que explotaron Shanghái, Beijing, Wuhan. No sucedió. Lo que sucedió fue destituyeron con honores al general MacArthur. Le dijeron, lo hiciste muy bien, regrese a su casa y pusieron a alguien que pactara la paz. Con todo lo que luego las personas dicen en Estados Unidos, yo creo que todos los sistemas gubernamentales al final del día son una estructura que surge
de la colaboración de personas increíblemente diversas. O sea, no es fácil comprender el nivel de diversidad que existe en cada país y el esfuerzo y la dedicación que toma generar estructuras, como lo que tenemos ahorita que es el gobierno mexicano, como lo que tenemos que es el gobierno de Estados Unidos, como lo que tenemos que es este sistema global. Muchas veces cuando vemos las acciones de malas personas, nos impactan muy fuerte y comenzamos a generalizar que la mayoría es así, cuando la realidad inequívoca de la vida del ser humano es que la inmensa mayoría de las personas está profundamente invertida en que haya cada vez más paz y más prosperidad, incluso si no sabe articularlo de una manera en la que otras personas lo entiendan. Yo profundamente creo que la humanidad, el mayor reto que tenemos es una falta de perspectiva nacida de falta de herramientas de comunicación. De falta de herramientas de comunicación. Básicamente es por no poder comunicarnos y no poder entender el mensaje que realmente tienen otras personas. A través de leer múltiples libros de geopolítica, a través de leer historia, desde el Paleolítico, que es mucho más antes de Cristo, hasta ahora, pasando por absolutamente todas las guerras en las que he podido poner mis ojos, lo que va a venir muy posiblemente es una reestructuración política, el cual va a requerir que los empresarios, las personas comunes que han generado a través de todas estas generaciones conexiones sociales con personas de otros países, que ahora sí conectemos con esa creatividad para generar soluciones que mantengan la comunicación, que mantengan el intercambio y que no permitan que el problema logístico que inicie guerras entre naciones destruya las conexiones humanas. Porque sí, definitivamente es difícil la parte de evitar la guerra, porque hay millones de promesas, millones de conexiones, muchos sistemas de creencias diversos. Luego nos falta en muchos lugares críticos habilidades de comunicación. Detener la guerra es algo que me he tomado muy en serio, como una meta, y a lo que me ha llevado es simplemente a ser cada vez más humilde sobre todo lo que ya está haciendo la gente más brillante del mundo para evitarlo lo más posible. Lo que queda es tomar responsabilidad sobre el punto en el que estás, conciencia sobre el punto en el que estás, sobre lo que sí sabes, sobre todo lo que no sabes, y buscar invertir tu tiempo en generar soluciones y abundancia para ti, para los tuyos y para los otros, para todos los que puedas. Eso es lo que yo veo en el futuro, una necesidad de que gente brillante, más bien de que las personas acepten su potencial infinito y que se avienten a equivocarse una y otra vez en el camino a crear las habilidades, las ideas, los modelos de negocio altamente viralizables y luego el impacto que permita que podamos tener algo más allá que la tragedia, más allá que la guerra, más allá que la separación. Los tiempos fáciles no crean gente débil, pero cuando los tiempos fáciles llevan a tiempos difíciles, lo que sucede es que las personas fuertes tienen que pararse a tomar el mando. Y eso es creo que lo que vamos a estar viviendo en estos siguientes años, y lo que espero es que estas palabras, que este mensaje, que estas intenciones de brindar algo valioso a otras personas cumpla su cometido de inspirar a actuar. Dentro de 20 o 30 años el mundo se va a ver muy diferente y está en nuestras manos el determinar si va a ser muy diferente bien o muy diferente más o menos. Agradecemos a León Raymond Kedilat del BUI por su tiempo y por compartir una visión donde el trabajo, la tecnología,
el emprendimiento y el desarrollo humano pueden converger para generar abundancia y transformación. Soy Cecilia Loesa y te invito a acompañarnos en un próximo episodio porque las personas más interesantes, como alguien que combina emprendimiento, geopolítica, desarrollo humano, impacto e innovación, no caben en una sola categoría. Esto fue episodio 8, entre historias y datos.